De antemano, muchísimas gracias por estar aquí. Para hacer la introducción clara de esto, es una reunión de la mayoría de los profesores del departamento eh, que nos tocó o estamos programados, asignados para las clases complementarias y que las clases complementarias venían ya en la Universidad del Norte a nivel institucional en otros departamentos. En medicina particularmente venían tomadas por los laboratorios, pero no como clases complementarias como tal. Y se venían haciendo unas pruebas piloto que venían dando muy buenos resultados en fundamentos. Y con toda esta situación nos llevó a que ya tuviéramos la madurez suficiente para llevar las clases complementarias a los demás sistemas. Sin embargo, hay cosas que tenemos que aclarar en el departamento y en la división, porque odontología también tiene clases complementarias y algunos de los profesores de odontología dan clases complementarias a fundamentos, que compartimos esa asignatura entre los dos programas. Pues es justo y necesario que pongamos como en forma homogénea algunos conceptos, que aclaremos esos conceptos y que trabajemos dentro de la autonomía de cada docente y de cada sistema de una manera bastante homogénea. Así que creo que faltaba este momento. Yo le pasé todo lo que le voy a decir, se lo pasé a la doctora Nelly Leconte y lo revisó, y que es la directora académica de la división, y lo revisó la directora de departamento. Algunos profesores que estábamos pues en este mismo proceso también lo han revisado, como Pedro Villalba, Rafael Padrón, etc. Entonces, es un experimento de tratar de dar una clase casi magistral, habiéndoles mandado un PDF ayer que funciona como preclase, para que después que terminemos estos 40-45 minutos, que espero que sean de mucho agrado y de mucho, que nos funcionen para ponernos en la sintonía, pues podamos tener un espacio de post clase o de taller posterior para soltarnos a ver qué vamos a hacer en nuestras clases complementarias cada uno, aunque yo sé que aquí hay diferentes niveles. Hay profesores que por primera vez están haciendo clases complementarias y hay profesores que ya desde fundamentos vienen haciendo clases complementarias, o hay profesores que en otros departamentos o en otras universidades ya venían funcionando con clases complementarias. Pero entonces es como aclarar cuáles son los conceptos de estas clases complementarias en la división salud. Bien, vamos a presentarles entonces las mismas diapositivas que ustedes tenían en PDF desde ayer. Mi nombre es Gerardo Valencia. Yo soy médico, profesor de la división hace 20 bastantes años. Eh, Tengo una maestría en investigación biomédica, estoy terminando una maestría en educación, hice especialidad en docencia universitaria y hice un doctorado en histopatología. Pero lo que más me gusta es esto que estamos haciendo, que es compartir la parte de docencia y la parte de que los muchachos que la sociedad nos entrega cuando salen del bachillerato bien, mal, medio preparados, pero que nos los entrega para volverlos unos seres humanos que sepan algo de medicina, pero que sean capaces de absorber, adquirir y crear y mejorar mucho la sociedad en la que estamos metidos. Entonces, por eso, a partir de todo eso que he dicho y de que el departamento hace rato viene metido en siempre mejorar y en siempre dar cosas mejores, las clases complementarias llegaron a los demás sistemas. Por eso creo que es justo y necesario hablar de una didáctica de las clases complementarias en el departamento de medicina y en la división salud. Como toda clase, debe tener unos resultados de aprendizaje. En este caso, este espacio, creo que el resultado de aprendizaje debe ser analizar y aplicar los conceptos didácticos fundamentales en el desarrollo de clases complementarias para el programa de medicina en este caso. Entonces, el resultado de aprendizaje esperado es analizar y aplicar los conceptos didácticos fundamentales en el desarrollo de clases complementarias. Estos conceptos didácticos
Muchos de nosotros lo debemos tener, seguramente los tenemos, pero vamos a ponernos de acuerdo para poder utilizarlo en las clases complementarias que comenzamos ya desde esta semana que viene. Pues no pierdan de vista ese resultado de aprendizaje. Pues, para el comienzo del desarrollo de la clase de hoy como tal, definamos qué es una clase complementaria. Y para definir una clase complementaria, pues a propósito, leí esta frase que les estoy mostrando en estos días. Me pareció muy acorde con lo que nosotros debemos tener filosóficamente ya metidos para poder pensar en la definición de una clase complementaria. Entonces, la inteligencia no es lo que tú sabes o lo que se sabe, sino lo que usas cuando no sabes qué hacer. Y eso es muy importante, porque es posible que nosotros hayamos pasado mucho tiempo intentando transmitirle lo que nosotros sabemos a un estudiante y el estudiante tratar de plasmarlo casi como copia y pega en un examen y nosotros estar pensando que en ese nivel de evaluación que teníamos el estudiante ideal. Claro que cuando se va a enfrentar a la sociedad, que es cuando tiene que saber qué hacer con lo que nosotros le transmitimos, pues no lo tiene en ese nivel y eso no quiere decir que no sea inteligente, sino que el desarrollo de las habilidades de pensamiento que nosotros debemos crear desde nuestro rol no fueron totalmente desarrolladas. Entonces, aquí hay cosas que voy a hablar como ideales, pero hay cosas que nosotros manejábamos de otra manera. Y espero que no solo para la clase complementaria, sino para el resto del proceso de enseñanza-aprendizaje también nos sirva para reflexionar qué cosas podemos cambiar en el resto del proceso. Entonces, este es un esquema de un proceso de enseñanza-aprendizaje normal, que tiene una preclase, unas magistrales de la semana como nosotros tenemos y una postclase. Adrede le puse los tamaños de los espacios o de la ubicación de los espacios. Y digo adrede porque el azul de magistrales de la semana en casi todos los planes de estudio de la mayoría de programas aparece como el grueso del plan de estudio. Y la preclase, que la pongo en amarillo y la puse en amarillo adrede de nuevo, porque es un color que denota que pues está ahí, pero no siempre lo utilizamos. Que generalmente pensamos que el estudiante debe saber cómo utilizarla. Pero si miramos desde el concepto de qué es la preclase es el momento para la presentación previa del conocimiento. Y la presentación previa del conocimiento, si bien como hay profesores que dicen que el estudiante es estudiante, debiera estar simplemente pues sabido que el estudiante lo tiene que hacer, pues uno de los roles que debemos asumir es que nosotros debemos orientar esa presentación previa del conocimiento. La magistral de la semana la vamos a tomar como idealmente como presentación socializada del conocimiento. Sin embargo, nosotros sabemos que no siempre nuestra presentación del conocimiento es totalmente socializada, porque tenemos grupos grandes, por cualquier excusa que nosotros podamos tomar. Pero a pesar de cualquier excusa, definitivamente, por lo que hemos ido aprendiendo últimamente en educación y lo que sabíamos desde que entramos en esto, el aprendizaje como tal debe estar centrado en el estudiante. Y si debe estar centrado en el estudiante, no puede ser una presentación lineal donde el profesor dice y el estudiante recibe, sino que el socializarlo o volverla interactiva le dará mayor efectividad al aprendizaje. Y un momento de postclase en el cual se debe hacer la aplicación del conocimiento, que otra vez lo dejo con menos espacio porque generalmente lo que hemos hecho es simplemente achacárselo al trabajo independiente. Últimamente hasta orientar el trabajo independiente. Tenemos laboratorios inclusive que hacen parte de la postclase de la clase magistral, donde se intenta aplicar el saber qué hacer con ese conocimiento. Sin embargo, si miramos bien, pensando en la definición de la clase complementaria, si miramos bien, la clase complementaria entonces sería una parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, todavía no he dicho cuál, pero una parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se orienta estratégica e intencionalmente, y ya esas dos palabras describen el rol de quien la va a dirigir o quien la va a orientar, que somos nosotros. Entonces,
que se orienta estratégica e intencionalmente la supervisión interactiva del uso y aplicación de los conceptos aprendidos o por aprender. Eso me suena a evaluación. Pero me suena a evaluación desde el concepto grandote de evaluación, no de examen, no de examinación, sino de evaluación. Allá llegamos. Entonces, bajo ese concepto, miren que al final de la definición dice aprendidos o por aprender, conceptos aprendidos o por aprender, a pesar de que yo la definición adrede la puse, adrede con alevosía y sevicia, como dicen, la puse debajo de la postclase, en la aplicación del conocimiento, bajo esa definición yo podría colocar la definición desde la preclase, o sea, utilizarla en la preclase y en la postclase. Y lo digo porque así nos va a pasar a algunos que tenemos, por lo menos en estas primeras semanas, algunas clases complementarias antes de que se dé la clase magistral. Entonces, es posible que yo haga una clase complementaria pensando en supervisar interactivamente el uso y aplicación de los conceptos por aprender, dándole inclusive motivación y dándole forma a lo que el profesor en la clase magistral vaya a terminar por aclarar y por definir. Idealmente, para mí, si me preguntan a mí, la clase complementaria debía ser al final, después de una clase magistral, habiendo pasado el proceso de presentación del conocimiento, de socialización del conocimiento y llegando a la aplicación del conocimiento. Pero es posible que la podamos aplicar también en la preclase. Entonces, para entender un poquito más, definamos cada uno de esos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y definámoslos desde el qué, desde el cómo y qué propósito tiene cada uno. Y ojo que cada vez que lo vaya diciendo, la preocupación ahora ya tiene las diapositivas, como uno le dice a los estudiantes, ya tienen las diapositivas, no se preocupen por copiar, sino es tratar de forma reflexiva, pensar si yo estoy haciendo esa parte y lo que está diciendo el doctor Valencia ahí es parte de lo que yo puedo hacer o cómo lo puedo hacer, o si tengo que escribir ese pedacito para entender cómo puedo hacer eso que se está diciendo que es el propósito de cada uno de los espacios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en la parte preinstruccional, ya dijimos que era la presentación previa del conocimiento. El cómo es, sabemos que vamos a orientar para el entendimiento de ese conocimiento, pero lo debemos hacer a través de estrategias pedagógicas. Y estrategias pedagógicas, y ahí cabe lo que decía yo al principio de autonomía, o sea, ahí cabe una cantidad de estrategias pedagógicas, pero no por utilizar tecnologías, sino estrategias pedagógicas que me lleven a la consecución del resultado de aprendizaje, o por lo menos a que vaya subiendo el nivel de consecución de ese resultado de aprendizaje. ¿Qué vamos a ganar con eso al final? Bueno, al final ni siquiera de la clase, sino como propósito. ¿Cómo para qué? Vamos a ganar el desarrollo de habilidades de pensamiento y el autoaprendizaje. Si yo le hago buenas estrategias pedagógicas al estudiante en la parte preinstruccional, yo te aseguro que le voy a ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento como lo declara la misión y como lo declara la visión cuando quiero hacer formación integral, pero al final yo no lo estaba haciendo porque simplemente le estaba dictando lo que yo sabía de histología en una clase magistral. Pero desde la parte preinstruccional yo puedo hacerlo, puedo desarrollar habilidades de análisis. Yo le digo que analice un examen, pero no lo llevé con estrategias pedagógicas a intentar que él analizara antes de la clase. Puedo hacerlo desde la preclase. Y ahí estoy estimulando a que él mismo descubra con lo que está haciendo, él mismo descubra la forma de cómo autoaprender. No solo para ese momento, sino para el resto de la vida. En la parte instruccional, el qué es la presentación socializada del conocimiento que decíamos ahorita, que ahí debemos trabajar cada uno y reflexionar y que, bueno, yo estoy transmitiendo o estoy transmitiendo y a veces preguntándoles a ellos, o estoy transmitiendo y dándome cuenta si están entendiendo, o estoy transmitiendo o no estoy transmitiendo, o estoy esperando que ellos me digan que saben y estoy compartiendo y estoy socializando el conocimiento que ya puse en la preclase. Hay tantos ideales de una clase magistral o de una clase instruccional, para no decirle magistral, a no irnos al límite de la magistral perfecta, pero que se puede hacer orientando siempre para el uso a través de socialización de acuerdos, que es esa conversación que uno puede tener en clase a través de lo que ya trajo de la preclase. Tanto en el saber, o sea, tanto en el conocimiento que expusimos en la presentación previa,
como en la significancia de su uso, porque ya puedo jugar con para qué les sirve esto, puedo jugar, puedo mostrarle, ellos me pueden mostrar o preguntar inclusive para qué sirve lo que están aprendiendo. Eso me va a ayudar a que el joven que yo estoy declarando en objetivos de la parcelación y en objetivos en resultados de aprendizaje del profesional como tal, estoy declarando que voy a desarrollarle habilidades comunicativas. Pero mientras no haga esto socializado, así como lo estamos diciendo, no estamos haciendo ese desarrollo. Y estoy desarrollando habilidades de pensamiento de nuevo, porque lo que él había entendido, estoy aclarándoselo, o lo que él había entendido, lo está aclarando con sus compañeros, o lo que él había entendido, me está diciendo cómo lo entendió, la forma en que fabricó ese entendimiento, y yo se lo puedo aclarar. Eso va a terminar, esto que está en anaranjado, va a terminar dándonos mucho de lo bueno que queremos en el estudiante. Y por último, en la parte post-instruccional, que a propósito la cargué más, está orientado, oigan bien, para la supervisión del proceso mental de análisis de un saber. Ahí yo puedo supervisar, voy a supervisar el proceso mental de análisis de un saber vinculado a situaciones donde aplica lo verdaderamente aprendido. Ya ahí les dije cómo, porque lo puedo hacer a través de todo lo que me lleve la aplicación del conocimiento a situaciones que ya nosotros manejamos casos clínicos, que manejamos situaciones clínicas, que algunos manejan simplemente una pregunta de algo normal que conlleve ese conocimiento que ya viene desde la pre-clase, la parte instruccional, y que llegue a la parte post-instruccional. Pero aquí en este pedacito hay mucha riqueza en lo que ya conocemos y en muchas situaciones que nosotros, por lo que sabemos de nuestro tema y nuestra experiencia, podemos traer al estudiante a supervisarle que el conocimiento que él tiene, a dónde lo puede colocar y dónde lo está colocando él y dónde lo podemos llevar a nosotros a que lo coloque. Eso va a terminar otra vez desarrollando habilidades de pensamiento comunicativas, y comunicativas ya hasta más relacionales en el ser, porque va a tener que aprender en ese momento postinstruccional a escuchar a su compañero quejarse de lo que el otro está diciendo, o quejarse no, pero por lo menos divagando o poniéndose en contra del concepto que otra persona está diciendo, con total respeto. Y nosotros podemos supervisar ese proceso. Entonces se están ganando habilidades de pensamiento comunicativas y del saber hacer y del saber ser, sin ni siquiera darle una clase de ética, sino con lo mejor, con el ejemplo en el salón, con el ejemplo en el momento en que están pasando las cosas. Así que con la diapositiva anterior, creo que les aclaré que en la preclase y en la postclase yo puedo tener esa definición que decíamos de clase complementaria trabajada en cualquiera de los dos espacios. Vuelvo y pongo mi punto de vista. Me parece que en la postclase cabe mucho mejor. Hay mucho más que hacer en la postclase. Por eso la puse de primera aquí. Pero definitivamente cuando nosotros aquí estamos hablando en la postclase de esa supervisión del proceso mental de análisis de un saber vinculado, estamos hablando de lo que decía la definición de clase complementaria. Una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la que se orienta estratégica e intencionalmente la supervisión interactiva del uso y aplicación de los conceptos aprendidos. Y supervisión interactiva no es profesor y estudiante. Profesor y estudiante, estudiante y estudiante, estudiante inclusive consigo mismo. O sea, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, las tres metidas ahí. Y no estoy diciendo autoexamen, no estoy diciendo heteroexamen y coexamen. Estoy hablando de evaluación, de proceso de supervisión, que lo podemos convertir en examen si nosotros quisiéramos. Esto es para la parte postinstruccional. La parte preinstruccional, como decíamos, también cabe la definición, porque si miran, orientada para entendimiento a través de estrategias pedagógicas que estimulen desarrollo de habilidades, ahí me cabe que puedo hacer ese mismo proceso de supervisión al final de la preclase en conceptos que están por aprender, para llevarlos en mejor posición a una clase instruccional posterior. Esta diapositiva está metida aquí
porque quiero recordar conceptos que ahorita dije, pero de pronto no quedaron claros. Evaluación y examen. Yo sé que parecen lo mismo, yo sé que para algunos son lo mismo, hay filosofías y hay todo lo que quieras y hay dilemas que podemos hacer aquí. Pero entiéndame que cuando yo hablé de evaluación, estaba hablando de evaluación como cualquier parte del proceso en la que yo pueda hacer supervisión del nivel de consecución del resultado de aprendizaje esperado. Está siempre guiado por el resultado de aprendizaje esperado. Esas evaluaciones, si nos vamos a los libros de educación, le hablan de evaluación formativa y evaluación sumativa como para diferenciar lo que yo dije de evaluación y examen, diciendo que la evaluación formativa es todo aquello que va simplemente buscando la consecución del resultado de aprendizaje esperado, inclusive después, pero y que retroalimenta tanto al profesor como al estudiante, o sea, retroalimenta todo el proceso para llegar a una mayor efectividad. Y la evaluación sumativa es simplemente convertir un examen en algo que pueda supervisar ese nivel de consecución de resultado de aprendizaje y darle una nota o darle una reprobación o aprobación. Y nosotros de estos dos casos tenemos en el programa. Acuérdense que de 0 a 5 casi todas las asignaturas y reprobó o aprobó para los exámenes de fin de ciclo, tanto el básico como el clínico. Sin embargo, esta flechita que yo dejé aquí la dejé adrede como coherencia entre la evaluación formativa y sumativa, porque no puedo pasarme todo el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo evaluación formativa hacia una línea, hacia aumentarle sus niveles de análisis, su capacidad, sus habilidades de pensamiento, sus habilidades comunicativas y salir con un examen que no es coherente con eso, o sea, con una evaluación sumativa que no es coherente con esa evaluación formativa. Es más, la evaluación formativa debe ser como el esquema que le muestra al estudiante cómo te va a evaluar la vida, cómo te va a evaluar la sociedad, esos conceptos, esa aplicación de los conceptos. Entonces, coherente con esa diapositiva, el nivel de consecución del resultado de aprendizaje puede ser en cualquier momento. Los anaranjados son formativos y los grises sumativos. Entonces miren dónde cabe. La sumativa cabe en cualquier momento, en cualquier lugar, solo teniendo en cuenta que si yo hago evaluación sumativa aquí, al final de la parte preinstruccional, pues el nivel de consecución no espero que sea el máximo. El nivel de consecución máxima del resultado de aprendizaje debe estar acá en la parte postinstruccional, donde ya hice todo el proceso de que él autoaprendiera, de que yo le aclarara y de que después nos aseguráramos de que supervisáramos su aplicación. Coherente con eso, esto es lo que el estudiante quiere ver. Al final del cabo son adolescentes, no son mayores de 18 años, son menores de 18 años generalmente, que están en búsqueda de esto y eso es hasta lógico. Nosotros tenemos que, a través de estrategias pedagógicas, entenderles y ser coherentes con que esto se puede conseguir tranquilamente después que esto es lo que pasa en la clase y esto es lo que pasa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este morenito, no me acuerdo dónde lo encontré, pero es que se parece mucho cuando yo usaba corbata y por eso siempre lo pongo ahí en la diapositiva. Pero muestra una alegría, muestra una emoción ante lo que está haciendo, ante el momento en que está, que eso es lo que yo quiero vivir de mis estudiantes. No me voy a quejar más de mi estudiante. Yo creo que tengo algo de culpa en que él se sienta o no se sienta así y voy a hacer todo lo posible porque se sienta así y porque esté metido en ese cuento. Así como a mí me gusta la medicina, que a él le guste el proceso donde está haciendo. Las clases complementarias pueden servir mucho de eso, porque mostrando la aplicación de estos conceptos que a veces se vuelven tan abstractos, o sea, un epitelio con una célula que yo nunca le veo al paciente, sino que solo la veo por microscopio, pero que yo le muestre todo lo que una célula cilíndrica alta, pero menos ancha, pueda hacer encima de su núcleo, o sea, en su parte supranuclear, pueda absorber o pueda secretar, es importantísimo para que él de ahí en adelante entienda dónde puede estar ese epitelio, qué está haciendo y que en cada paciente que algo no esté haciendo buena absorción, esté pensando en que sus células epiteliales cilíndricas sean las que estén afectadas. Así de sencilla. Y miren que se la puse difícil con un concepto que es duro. Pero esa diapositiva para mí es muy importante. Yo tengo que llegar a través de las estrategias pedagógicas para las complementarias a que el estudiante entienda que esta nota va a llegar después que él ande así. Si él anda así en esto
y gran parte podemos tener nosotros ahora, o, ¿cómo le digo?, situaciones, excepciones de estudiantes que manejan otro nivel de su parte psicológica, manejan un contexto hasta como el que estamos viviendo con la pandemia, diferente, pero nosotros tenemos que intentar de que esto, con la aplicación de los conceptos en las complementarias, sea un poquito más coherente con la felicidad. Esta diapositiva está en diferentes colores, adrede, porque esto es como lo normal que ya se venía trabajando en didácticas de clase. Esto es la didáctica de una clase normal de las últimas épocas, en las cuales ya se discute, se hace una preclase que no se le presta atención como mucho espacio antes, sino el estudiante debe venir preparado. Yo le dije cuál es el capítulo que tenía que leer y punto. Que llega, yo le hago una introducción de la clase, yo hablo muy bonito de la histología y de lo que hace la histología y de lo que le sirve o no le sirve a un médico. Yo comienzo a desarrollar la clase y esto últimamente lo estábamos haciendo, que es a través de preguntas y de discusión. Los casos clínicos nos han servido de mucho, inclusive en metodologías de clase, para llegar a estas instancias. Y al final hacíamos siempre un resumen y aclaración por sectores. Llegábamos a una conclusión de la clase, donde en esa conclusión de la clase, por eso lo saqué aquí aparte, se hace un resumen revisando de nuevo las competencias, se hace una evaluación variable, que puede ser auto, hetero y coevaluación, y se hace valoración de esta clase como preclase, o sea, diciéndole, muchachos, hemos terminado esta clase, pero la otra clase que vamos a ver, tienen que saber mucho estos conceptos porque vamos a manejar tal cosa, o sea, le hacemos publicidad política pagada a la siguiente clase. Y puntualizamos el trabajo independiente que deben hacer para que ellos lleguen a ese momento. Esa puntualizada de trabajo independiente, aunque dice puntualizada de trabajo independiente, para nosotros muchas veces se convirtió en simplemente, muchachos, aquí está este artículo, interprétenlo, léanlo y punto. Ellos lo saben leer, ellos lo saben interpretar, los hemos guiado, pues en fundamentos en estos últimos semestres, a partir de ideas del doctor Flores, acompañado con ECO y con asignaturas ñ, pues nos hemos dado cuenta que con clases sencillas dentro de nuestra propia clase, de enseñarles a leer un párrafo, de enseñarles cómo sacarle la idea principal a un párrafo, el estudiante jalona mucho más su autoaprendizaje, jalona mucho más su entendimiento. Entonces, esta puntualizada del trabajo independiente para ir a la complementaria va a ser muy importante que nosotros la dejemos escrito en el documento que viene antes de la complementaria. Y por eso entonces vienen estas dos diapositivas. Recuerden que el resultado de aprendizaje de hoy era analizar y aplicar los conceptos didácticos fundamentales y por ahí vamos, en el desarrollo de clases complementarias y por ahí vamos para el programa de medicina. Entonces, definitivamente debemos como acordar que en la parte preinstruccional o en la parte postinstruccional podemos hacer esta didáctica de clase complementaria que tenemos aquí, resumida en una sola diapositiva, con la cual puede decir todo lo que iba a decir hoy. Porque en esa didáctica de la clase complementaria, yo debo tener una parte previa a esta clase complementaria y esa preclase de esta clase complementaria debe estar hecha a partir de propuestas para el desarrollo de la complementaria. Miren que ahora cambié el sentido de las cosas. Siempre estaba en horizontal, ahora esta es en vertical y hacia abajo. Así que esto es lo primero en esta diapositiva. Estas propuestas para el desarrollo de la complementaria era lo que les venía diciendo, que en la magistral, o inclusive una semana antes, yo pude comenzar a desarrollar un foro para que los estudiantes vayan desarrollándome un concepto que yo quiero que me traigan entendido por ellos o aplicados a la complementaria. Ya ahí me están entendiendo que la clase complementaria no puede ser tomada como otra clase del mismo tema, porque si se han dado cuenta, muchas clases complementarias tienen el mismo tema que ya dieron, el mismo nombre que ya dieron en el tema de la magistral. Pues no puede ser la repetición de la clase, es la aterrizada de esa clase, la aterrizada hacia la aplicación, como decía la definición. Entonces, yo a través de eso entiendo que esta parte, y la puse en anaranjado, es muy importante para la didáctica de la clase complementaria. El que ya existan propuestas antes de la clase complementaria. El que ya exista algo que el estudiante empezó a desarrollar antes de venir a la clase complementaria.
Que yo en la introducción vuelva y puntualice, ahora sí en el desarrollo de la clase, yo puntualice el RAE, el resultado de aprendizaje esperado, y el énfasis de lo que vamos a ganar. Miren, no sé si era el doctor Flores o el doctor Emilio que siempre ha dicho que el estudiante viene motivado y que los entes desmotivadores podemos ser nosotros, pero ya él viene motivado. El resto de la motivación es que nosotros creemos estas estrategias que simplemente le muestren lo que puede ganar, porque ya él la motivación de querer ser médico la hizo cuando se matriculó en una carrera en que no todos los muchachos de esta época se quieren matricular. Entonces, puntualizar y hacer y recordar el resultado de aprendizaje y hacer el énfasis en lo que va a ganar es muy importante, pero no tiene que ser una payasada. Tiene que ser simplemente el énfasis que van a ganar hacia su profesión. Luego de eso, se debe presentar la agenda de los momentos de la clase, así sea la complementaria de 1 hora o de 2 horas. Yo, para estar coherente con ello, voy a presentar de que me voy a durar tantos minutos, como le dije a ustedes cuando comencé, tantos minutos, que voy a hacer esto y al final hacemos preguntas. Eso lo debo presentar, o al final hacemos una evaluación, como muchas de las complementarias, que en fundamento va a ser así, que muchas de las que casi todas las complementarias van a tener evaluación, examen como tal. El desarrollo como tal ya comienza entonces por organizar las formas de trabajar, sean en grupos, sean individuales, las reglas, el tiempo que uno va a usar, sea, bueno, comencemos entonces por ver los 3 videos que espontáneamente ustedes trajeron o el taller que ustedes desarrollaron, vamos a mostrar el de tal grupo y comenzamos a dirimir qué entienden ustedes por lo que puso tal grupo y comenzamos el desarrollo. De ahí se hace un debate a partir de las propuestas enviadas con anticipación o al inicio de la clase, que eran estas propuestas que están acá arriba. Se hace una autoevaluación. Con ese debate se llega a este punto del desarrollo. Autoevaluación, porque el estudiante me puede decir qué entendió y por qué no entendió tal cosa, y hay una parte que no entendió y él se está autoevaluando. Hay parte que no entiendo porque allá decía una palabra en el libro que no entendí, o en este libro leí, en el otro decía todo lo contrario, y eso es posible en la clase complementaria. Y ahí viene la coevaluación, porque de pronto otro estudiante le dice, no, lo que pasa es que el libro que tú utilizaste ese es 94 y este es 2016, por eso aquel concepto era este, pero ya ahora cambió y en los microscopios electrónicos se sabe que los cilios hacen tal función y no como se pensaba antes, y punto. Pero fíjense lo que está pasando en una clase complementaria. O sea, no estoy dictando la clase, estoy a través de estrategias que ya tenía, supervisando qué está pasando con la aplicación del conocimiento. Todo esto me puede llevar a un final donde se hace, a través de una conversación respetuosa, una evaluación entre los pares y se concluye haciendo una heteroevaluación. Pues antes puedo hacer unas aclaraciones del docente, puntualizar conceptos que hacen parte de esa heteroevaluación, diciendo, miren, acuérdense que lo que dijo el compañero está bien, pero podríamos mirarlo de tal manera, y ahí entra la experiencia de ustedes como médicos en la complementaria, de ustedes como odontólogos en la complementaria, o usted como microbiólogo en la complementaria de microbiología, o como Marcio que está de estudiante de doctorado, pero que sabe tal concepto de lo que están haciendo en su área, que le da la experticia para explicarle al estudiante y aclararle en ese momento puntual la aplicación del conocimiento. Al final de estas complementarias, y esto va a pasar en fundamento, no tiene que pasar en todos los sistemas, eso sí depende de cada coordinador dónde va a ser la examinación de las evaluaciones frecuentes. En fundamentos va a pasar en todas las complementarias, va a haber examinación del proceso, buscando el nivel de consecución del resultado de aprendizaje esperado al final de todo el proceso. Se hizo una preclase, se hizo una magistral y se hace esta postclase. Las niñas y niños que hacen parte de las complementarias de fundamento ya tienen indicaciones, van a recibir otras poquitas más este fin de semana para ir creando ya la forma en que se van a examinar estas complementarias, muy coherentes con lo que se haya hecho en cada una de ellas. No tiene que ser igual la examinación para cada complementaria.
Por último, espero que hayan llegado a ese resultado de aprendizaje, por lo menos a cierto nivel, que les permita ahora releer las diapositivas y hacer esto que les voy a proponer. Me voy a volar el primer punto de las conclusiones de hoy, porque ese es el que el que vamos a hacer ahora con preguntas. Pero les voy a proponer que para un momento sincrónico, que nos encontremos entre sábado y domingo, depende en la hora en que muchas de las personas escojan, me traigan propuestas específicas de la didáctica de por lo menos de una de las clases complementarias que ustedes van a hacer. Cualquiera, escójala. Y que la traiga resumida. O sea, yo no necesito el superproyecto y el superprotocolo de cómo y qué voy a hacer en mi clase complementaria, sino que a través de esta diapositiva intente colocar en la introducción qué va a hacer, con qué se va a casar, mejor dicho, como si estuviera preparando su clase en una sola diapositiva. Y qué va a hacer para que suceda el debate y qué voy a hacer para que suceda tal cosa y hasta la heteroevaluación. Ojalá, como les digo aquí, y lo puedas traer enunciada en el formato de la diapositiva anterior. El tercer punto de la conclusión de hoy, muchachos, jóvenes, profesores que fueron profesores míos, todo el bendito semestre nos estaremos retroalimentando de esto que estamos haciendo. Hay un comité de evaluación en el cual siempre estamos contando lo que va pasando. Pero además de ese comité, no esperemos al comité, o sea, cada uno tiene su coordinador y cuéntelo al coordinador cómo están pasando las complementarias y cuéntenos a nosotros. Y si tienen inquietudes, y estoy hablando de los muchachos que por primera vez van a dar complementarias, si tienen inquietudes, tienen compañeros que ya hicieron complementarias antes, tienen un profesor que fue el que creó los pilotos de esto, que es el doctor Flores, me tienen a mí, tienen a Rafael Padrón metido en el cuento, tienen al doctor Villalba, cada uno de los coordinadores está metido en el cuento también. Retroalimentémonos entre nosotros, pero salgamos adelante de esto y quiero que esto llegue a que el estudiante, eso que estamos pidiendo de que él evolucione, de que él llegue a cierto desarrollo de habilidades de pensamiento, nosotros lo ayudemos a través de estas clases complementarias, que me parece una idea que que hacía rato nos faltaba por implementar en el resto de las asignaturas de básicas. Esta diapositiva se las explico. Este tipo era yo, por aquí, por esta característica se sabe, me tapaba esta barriga con el corazón, con el cual hago todas las cosas que hago, y en esta clase estoy esperando que muchos queden en esta condición, que sabemos que el final del proceso va a ser que nuestros estudiantes y que nosotros mismos nos sintamos muy bien con lo que estamos haciendo.